mi prometida y toda su familia, me estafaron por 18 meses para robarme todo, pero aprendí su idioma en secreto. Y los escuché planeando destruirme financieramente. Ahora están en prisión y nunca vieron venir su propia caída. Tengo 28 años, trabajo en tech, y durante año y medio estuve comprometido con una mujer que, resulta que, básicamente estaba ejecutando una estafa matrimonial elaborada junto con toda su familia para robarme cada centavo que tenía. Sé que suena como algo sacado de una película mala, o de esos programas de crímenes reales que ves a las 2 de la mañana cuando no puedes dormir, pero te juro que esto me pasó a mí, y lo peor es que estuve a punto de casarme con ella sin darme cuenta de nada hasta casi el final. Debería empezar por el principio, supongo. Conocí a Daría en 2021. Yo tenía 26 años y ella 24. Nos presentó un amigo en común en una de esas reuniones casuales, donde todos llevan algo de comer y terminan quedándose hasta las 3 de la mañana hablando de cualquier cosa. Ella era encantadora, ya sabes. Tenía ese acento que la hacía sonar interesante. Era divertida, inteligente, y parecía genuinamente interesada en mí como persona y no solo en mi trabajo o en mí, cuánto ganaba o cosas así. Empezamos a salir de forma casual, nada serio al principio, pero las cosas fueron avanzando naturalmente, y después de como 6 meses ya éramos novios oficiales. La verdad es que mi vida en ese momento era bastante estable. O sea, tenía un buen trabajo en una empresa de tecnología, ganaba bien para mi edad, estaba pagando un apartamento decente, y básicamente estaba en ese punto donde sientes que finalmente eres un adulto funcional y responsable. Daria parecía estar en una situación similar. Trabajaba en un salón de belleza haciendo uñas y pestañas. No ganaba tanto como yo, pero tampoco parecía que estuviera desesperada por dinero ni nada por el estilo. Conocí a su familia como al tercer mes, su mamá Vera, su hermano Román, y algunos tíos que iban y venían, todos muy amables al principio, muy acogedores, siempre invitándome a cenas familiares, donde preparaban comida tradicional de su país y me trataban como si ya fuera parte de la familia. Mirando hacia atrás debí haber notado algunas cosas raras desde el principio, pero cuando estás enamorado o lo que sea que pienses que es amor en ese momento, básicamente ignoras todas las señales de alerta porque quieres creer que todo está bien. Por ejemplo, Vera siempre preguntaba mucho sobre mi trabajo, sobre cuánto ganaba exactamente, si tenía ahorros, si tenía propiedades, y al principio pensé que solo era una mamá preocupada queriendo asegurarse de que su hija estuviera con alguien estable, ¿sabes? Pero las preguntas eran muy específicas, tipo, ¿cuánto tenía en mi cuenta de ahorros? Si tenía acceso a crédito, si mis padres tenían dinero, cosas que ahora me doy cuenta que no son normales para una simple conversación familiar. Después de año y medio de estar juntos, en diciembre de 2022, le propuse matrimonio a Daria. Compré un anillo que me costó como $4,000, nada extravagante pero tampoco barato, y lo hice en un restaurante bonito con vista al río. Todo el paquete romántico que ves en las películas. Ella dijo que sí, obviamente. Y yo estaba feliz pensando que finalmente había encontrado a la persona con la que iba a pasar el resto de mi vida. Su familia organizó una fiesta de compromiso enorme. Invitaron a como 50 personas. La mayoría yo no las conocía, pero asumí que eran amigos de ellos o familia extendida, y todos me felicitaban y me decían que era muy afortunado de tener a Daria y que ella era una gran mujer. Aquí es donde las cosas empezaron a ponerse raras, pero de nuevo, yo no quería verlo porque estaba en esa burbuja de felicidad de recién comprometido. Como 2 semanas después del compromiso, Vera sugirió que Daría y yo nos mudáramos a su casa para ahorrar dinero para la boda. Dijo algo como, ¿para qué vas a estar pagando renta cuando puedes quedarte aquí gratis y guardar ese dinero para el futuro? Tiene sentido, ¿no? Y honestamente en ese momento me pareció razonable. O sea, su casa era grande, tenían un sótano completo que podíamos usar como nuestro espacio, y si podía ahorrar $1,500 al mes de renta, pues mejor. Pensé que podríamos juntar un buen fondo para la boda o para el enganche de una casa propia eventualmente. Me mudé en enero de 2023, y al principio todo parecía estar bien. Daria y yo teníamos nuestro espacio en el sótano. Era como tener nuestro propio apartamento pequeño dentro de la casa de su familia. Pero después de como un mes, empecé a notar que algo no cuadraba del todo. Vera, Román y los otros miembros de la familia que vivían ahí o que iban seguidos siempre estaban hablando en su idioma cuando yo estaba presente, y no me malinterpretes,
Entiendo que es su idioma materno y es natural que lo hablen, pero era como si específicamente esperaran a que yo entrara a la habitación para cambiar del inglés a su idioma. ¿Me explico? Y luego me miraban de reojo mientras hablaban, y yo sentía esa paranoia de tipo, están hablando de mí, pero me decía a mí mismo que estaba siendo ridículo y paranoico. Además, empezaron a presionar mucho con el tema del dinero y la boda. Vera insistía en que teníamos que casarnos rápido, como en 3 o 4 meses. Decía cosas como, ¿para qué esperar? Ustedes ya saben que se quieren. Háganlo ya antes de que cambien de opinión o algo pase. Y Daria estaba de acuerdo con ella, lo cual me pareció extraño porque antes del compromiso ella siempre había dicho que quería una boda grande y bien planeada, que tomara su tiempo para hacer todo perfecto. También empezaron a sugerir muy fuertemente que pusiera a Daria en mi cuenta de banco como cotitular. Vera decía que así seríamos más una pareja de verdad, que compartir las finanzas era parte del matrimonio, y Daria me preguntaba constantemente cuándo íbamos a hacer eso. Yo puse excusas, la verdad. Les decía que quería esperar hasta después de la boda para combinar las cuentas, porque es lo que había leído que era más sensato, pero la presión era constante y me hacía sentir incómodo. También noté que Román siempre andaba pidiendo dinero prestado. Pequeñas cantidades al principio, $20 aquí, 50 allá, siempre con alguna excusa de que se le había olvidado su cartera o que necesitaba gasolina urgente. Y al principio se los prestaba porque pensé que eventualmente me los devolvería, pero nunca lo hizo, y después de como 3 meses ya me había sacado probablemente $500 en total. En marzo, como 2 meses después de haberme mudado con ellos, tomé una decisión que literalmente me salvó de perder todo. Estaba cada vez más incómodo con toda la situación, con no entender lo que decían cuando hablaban en su idioma, con sentir que había secretos y conversaciones de las que yo estaba excluido. Entonces pensé, ¿ya sabes qué? Voy a aprender su idioma. No se lo voy a decir a nadie, pero voy a tomar clases en secreto y tal vez así pueda entender mejor a mi futura familia y sorprender a Daria cuando pueda hablar con ella en su idioma natal. Encontré clases en línea que podía tomar durante mi hora de almuerzo o por las noches cuando decía que tenía que trabajar horas extra y empecé a estudiar en serio. No voy a mentir. El idioma era difícil, muy diferente al inglés, pero yo soy bueno con las computadoras y los lenguajes de programación, y resulta que eso me ayudó a entender la estructura gramatical más rápido de lo normal. Después de como 6 semanas ya podía entender conversaciones básicas, no podía responder con fluidez, pero podía captar la esencia de lo que decían. Y ahí fue cuando empecé a escuchar cosas que me pusieron los pelos de punta. Un día en abril, estaba en el sótano supuestamente trabajando en mi laptop, pero en realidad estaba haciendo ejercicios de vocabulario con audífonos, y escuché a Vera y a Daria hablando arriba en la cocina, no gritando, pero hablando lo suficientemente fuerte como para que se escuchara a través del piso. Vera le estaba diciendo a Daria algo sobre el timeline, sobre que necesitaban moverlo más rápido porque yo estaba tardando demasiado en darles acceso a las cuentas, y Daria respondió algo como, lo sé, mamá, pero no puedo presionarlo demasiado. Obvio, o va a sospechar, dame un poco más de tiempo. Y Vera respondió, no tenemos más tiempo. Ya llevas casi 2 años con él y apenas hemos sacado nada. Esto no es eficiente. Mira a tu prima que terminó su trabajo en 6 meses y se fue con todo. Yo me quedé helado escuchando esto. Tipo, literalmente sentí como si me hubieran echado agua fría encima, porque en ese momento entendí que estaba escuchando algo que no debía escuchar, pero que necesitaba escuchar desesperadamente. Seguí escuchando y Daria dijo, él es más inteligente que los otros, tengo que ser más cuidadosa, pero ya casi lo tengo donde lo quiero. Después de la boda va a ser fácil. Vera preguntó si yo había hecho el testamento que le había sugerido y Daria dijo que no todavía, pero que lo iba a convencer pronto. En ese momento, honestamente pensé que iba a vomitar. O sea, mi cerebro estaba tratando de procesar lo que acababa de escuchar, y parte de mí todavía quería creer que había malentendido algo, que mi nivel de comprensión del idioma no era suficiente, y había interpretado mal la conversación. Pero no había malentendido nada, la verdad. Y lo peor es que las conversaciones sospechosas continuaron en los siguientes días, y yo las seguía escuchando y entendiendo cada vez más. Decidí que necesitaba evidencia concreta, porque si esto era lo que yo pensaba que era, necesitaba pruebas para protegerme legalmente y tal vez hasta criminalmente. Compré una de esas grabadoras pequeñas digitales en Amazon, de las que usan los periodistas o los estudiantes para grabar conferencias. Me costó como $70,
y la escondí en la sala donde la familia se reunía frecuentemente por las noches. Una semana. Después, en mayo, grabé lo que terminó siendo la evidencia que lo cambió todo. Fue una noche de viernes. Yo supuestamente había salido a encontrarme con amigos del trabajo para tomar unas cervezas, pero en realidad me fui y me quedé esperando en un café cerca de la casa durante una hora antes de regresar sin avisar. Cuando entré a la casa, escuché voces fuertes viniendo de la sala. Era Daria, Vera y Roman teniendo una discusión acalorada, y me quedé en el pasillo cerca de la puerta del sótano donde no podían verme, pero podía escuchar todo perfectamente, y la grabadora que había escondido bajo el sofá estaba captando todo. Vera estaba furiosa. La podías escuchar en su voz aunque estuvieran hablando en su idioma. Estaba diciendo cosas como: este idiota ya debería haber puesto tu nombre en todo, ya deberías tener acceso a sus cuentas bancarias, ¿qué estás esperando? Y Daria le respondió gritando también: no es tan fácil, mamá. Él es cuidadoso con su dinero. No es como los otros que eran estúpidos. Tengo que hacerlo gradualmente. Roman intervino, diciendo algo sobre que él ya tenía otro prospecto, otra víctima básicamente, y que tal vez deberían dejar ir a este y empezar con alguien más fácil, pero Vera dijo que no, que yo tenía demasiado dinero y buenos ingresos como para dejarlo ir, que tenían que terminarlo. La conversación continuó, y básicamente admitieron todo. Hablaron sobre cómo habían hecho esto antes con otros hombres, cómo era una operación familiar donde Daria y sus primas atraían a hombres con buenos trabajos, se casaban con ellos o al menos se comprometían, obtenían acceso a sus finanzas y luego drenaban todo lo que podían antes de desaparecer. Vera mencionó específicamente 3 o 4 nombres de hombres previos, cantidades de dinero que habían obtenido que iban desde $30,000 hasta $120,000, y métodos que habían usado incluyendo abrir cuentas de crédito a nombre de las víctimas, transferir dinero a cuentas en el extranjero, e incluso vender las pertenencias de algunos de estos hombres. Me sentí como si estuviera en un episodio de un show de crimen verdadero, pero siendo yo la víctima, ¿sabes? El corazón me latía tan rápido que pensé que iba a tener un ataque al corazón ahí mismo. Tenía las manos sudando y temblando, y lo único que pensaba era: tengo que salir de aquí, tengo que salir de esta casa ya. Pero me obligué a quedarme quieto y seguir escuchando porque sabía que necesitaba toda la información posible antes de hacer cualquier movimiento. Después de como media hora la discusión terminó, y yo bajé rápidamente al sótano y actué como si acabara de llegar, subí y les dije hola como si nada. Y todos me sonrieron y me preguntaron cómo había estado con mis amigos, actuando como si no hubieran estado planeando robarme literalmente 10 minutos antes. Esa noche no pude dormir, obviamente. Me quedé despierto al lado de Daria, esta mujer, con la que había planeado pasar mi vida, esta mujer que pensé que me amaba, y todo lo que podía pensar era cuántas de nuestras interacciones habían sido falsas, cuánto de lo que había vivido en los últimos año y medio había sido una actuación elaborada. Al día siguiente esperé a que todos salieran de la casa, recuperé la grabadora del escondite en la sala y la llevé al trabajo conmigo. Tenía una compañera de trabajo llamada Emma, que casualmente hablaba el mismo idioma que Daria y su familia. Ella era de un país vecino, y aunque nunca le había mencionado nada sobre mi situación, porque no quería mezclar mi vida personal con el trabajo, en ese momento no tenía opción. Necesitaba que alguien más escuchara la grabación y me confirmara que no estaba volviéndome loco o malinterpretando todo. Le pedí a Emma si podía hablar con ella en privado durante el almuerzo. Nos fuimos a mi carro en el estacionamiento y le dije: mira, necesito que escuches esto y me digas exactamente qué están diciendo. Sé que es raro, pero es importante, por favor. Ella accedió aunque se veía confundida, y puse la grabación. Emma escuchaba con una expresión cada vez más seria y preocupada, y cuando terminó la parte más incriminatoria, se volteó hacia mí y me dijo: Jason, esta gente está planeando robarte. Están hablando sobre una estafa de matrimonio. Mencionan otras víctimas. Esto es serio, esto es criminal. Emma fue increíblemente amable y útil. Me ayudó a traducir y transcribir las partes más importantes de la grabación. Me explicó todo el contexto cultural que yo no entendía completamente, y me aconsejó que fuera inmediatamente con la policía y con mi familia. Llamé a mis padres, Joseph y Bárbara, quienes vivían en otro estado, y les expliqué toda la situación. Ellos obviamente estaban horrorizados y furiosos. Mi papá inmediatamente dijo: sal de esa casa ahora mismo, vente para acá o nosotros vamos por ti, no pases ni una noche más ahí.
Esa misma noche, después del trabajo, no regresé a la casa de Vera. En lugar de eso, fui a mi antiguo apartamento, donde afortunadamente todavía tenía algunas cosas guardadas en una unidad de almacenamiento. Recuperé lo que pude, y conduje 6 horas hasta la casa de mis padres. Le mandé un mensaje de texto a Daria diciéndole solamente: no voy a regresar. Lo sé todo. No intentes contactarme. Ella inmediatamente empezó a llamarme como loca, tipo 20 llamadas en una hora, mensajes de texto preguntando qué estaba hablando, que regresara, que necesitábamos hablar, pero yo no respondí nada. Al día siguiente mi papá y yo fuimos a la estación de policía local y reportamos todo. El oficial que nos atendió se llamaba Harold, un tipo de como 50 años que había visto de todo en su carrera, y cuando escuchó mi historia y la grabación que Emma había ayudado a traducir, su expresión se puso muy seria y me dijo: hijo, tienes suerte de haber salido cuando lo hiciste. Hemos visto casos como este antes, y usualmente no terminan bien para las víctimas. Me explicó que este tipo de estafas matrimoniales organizadas son más comunes de lo que la gente piensa, especialmente con grupos criminales que operan entre países donde es más fácil desaparecer con el dinero. Harold me ayudó a presentar una denuncia formal. Me puso en contacto con el FBI porque la estafa cruzaba líneas estatales y posiblemente internacionales, y me aconsejó que inmediatamente revisara todas mis cuentas bancarias, mi crédito y cualquier documento legal para asegurarme de que no hubieran hecho nada sin mi conocimiento. Pasé los siguientes días básicamente haciendo auditorías de toda mi vida financiera, y afortunadamente porque nunca les había dado acceso a mis cuentas principales, no habían podido hacer mucho daño, pero sí descubrí algunas cosas inquietantes. Resulta que Roman había intentado abrir una tarjeta de crédito a mi nombre usando información que probablemente había obtenido de documentos míos que estaban en el sótano, pero la aplicación había sido rechazada porque la dirección no coincidía con mi historial. También encontré que habían tratado de hacerme firmar algunos documentos que supuestamente eran para la planificación de la boda, pero que en realidad eran para establecerme como garante de un préstamo. Pero como yo siempre leía todo antes de firmar, y esos documentos me parecieron sospechosos, nunca los firmé, y ahora entendía por qué Vera se había molestado tanto cuando me negué. La investigación policial se expandió rápidamente cuando Harold compartió la información con otras agencias. Resulta que había otras denuncias similares en diferentes estados, tipo 5 o 6 hombres que habían reportado situaciones parecidas, con mujeres que coincidían con las descripciones de Daria y sus primas, y cuando la policía finalmente registró la casa de Vera con una orden judicial, encontraron evidencia, masiva, de una operación criminal organizada. Había carpetas con información detallada sobre múltiples víctimas, documentos falsificados, registros de transferencias de dinero a cuentas en el extranjero, y hasta una especie de manual o guía sobre cómo ejecutar la estafa de forma más efectiva. Los arrestos empezaron en junio de 2023. Vera, Román, Daria y 3 personas más de su familia extendida que estaban involucradas fueron arrestados en una operación coordinada. Daria intentó contactarme desde la cárcel. Me mandaba cartas diciéndome que todo era un malentendido, que me amaba de verdad, que su familia la había obligado a hacer todo esto, pero yo no respondí nada porque sabía que era solo otra manipulación, intentando que retirara mi testimonio, o que tal vez les enviara dinero para la fianza, o algo así. El proceso legal tomó como 8 meses. Fue complicado porque había víctimas en diferentes estados y algunos de los crímenes habían ocurrido años atrás. Entonces, había problemas de jurisdicción y estatuto de limitaciones y un montón de cosas legales que honestamente no entendía completamente, pero que básicamente significaban que los abogados tenían que trabajar muy duro para construir un caso sólido. Yo tuve que testificar 2 veces, una en una audiencia preliminar y otra en el juicio real. Y fue horrible tener que ver a Daria en la corte, sentada ahí con su uniforme de prisión, mirándome como si yo fuera el villano de esta historia. El fiscal presentó evidencia de al menos 9 víctimas confirmadas en un periodo de 5 años, con pérdidas totales de más de $500,000. Algunos de esos hombres habían perdido literalmente todos sus ahorros, sus casas, habían quedado con deudas enormes, y uno de ellos incluso había intentado suicidarse después de descubrir que todo había sido una mentira. Escuchar esos testimonios fue devastador, porque me di cuenta de que yo fácilmente podría haber sido alguno de ellos, sí. No hubiera decidido aprender el idioma y descubrir la verdad cuando lo hice. En febrero de 2024,
Salieron los veredictos. Vera fue sentenciada a 15 años en prisión federal por fraude, conspiración y otros cargos. Roman recibió 10 años, Daria recibió 8 años, y los otros miembros de la familia recibieron sentencias de entre 3 y 6 años, dependiendo de su nivel de participación. Además, todos enfrentaban deportación después de cumplir sus sentencias porque varios de ellos estaban en el país con visas que obviamente fueron revocadas después de las condenas criminales. Ahora, año y medio después de todo eso, estoy reconstruyendo mi vida básicamente desde cero emocionalmente hablando. Financieramente estoy bien, no perdí mucho dinero gracias a que descubrí todo a tiempo, pero la parte emocional y psicológica ha sido muy difícil. Fui a terapia durante como 6 meses porque desarrollé serios problemas de confianza, paranoia sobre las intenciones de la gente y una ansiedad terrible cada vez que alguien me preguntaba sobre mi trabajo o mis finanzas, incluso en contextos completamente normales. He empezado a salir con alguien nuevo hace como 3 meses, una mujer llamada Sara, que conocí a través de amigos mutuos del trabajo, y ella es muy paciente conmigo y con todo mi bagaje emocional de la situación con Daria. Le conté toda la historia en nuestra tercera cita, porque sentí que era justo que supiera por qué soy tan cauteloso y por qué tal vez reacciono de forma extraña a ciertas cosas, y ella fue muy comprensiva, y me dijo que entendía completamente y que íbamos a ir a mi ritmo sin presiones. Aprendí muchas cosas de esta experiencia horrible, supongo. Aprendí que las señales de alerta existen por una razón y que no deberías ignorarlas solo porque quieres creer que todo está bien. Aprendí que está bien ser cauteloso con tu información personal y financiera, incluso con gente que amas o piensas que amas. Aprendí que si algo se siente mal o incómodo, probablemente hay una razón para eso, y deberías investigar más en lugar de simplemente ignorar ese instinto. También aprendí, y esto suena cliché, pero es verdad, que la familia y los amigos reales son los que están ahí cuando todo se desmorona. Mis padres dejaron todo y vinieron a apoyarme sin hacer preguntas ni juzgarme por haber sido tan ingenuo. Emma, mi compañera de trabajo, me ayudó sin pensarlo 2 veces, aunque eso significaba involucrarse en una situación legal complicada y potencialmente peligrosa. Y mis amigos del trabajo y de la universidad se mantuvieron en contacto conmigo durante todo el proceso legal, aunque yo básicamente había desaparecido de sus vidas durante el tiempo que estuve con Daria. A veces todavía pienso en lo diferente que pudo haber sido todo si no hubiera decidido aprender ese idioma, si no hubiera escuchado esa conversación específica, si me hubiera casado con Daria sin saber nada. Probablemente estaría arruinado. Financieramente ahora mismo, tal vez con deudas masivas, tal vez sin casa, definitivamente sin los ahorros que tardé años en acumular. Y lo peor es que probablemente nunca hubiera sabido la verdad completa. Hubiera pensado que simplemente había elegido mal pareja o que el matrimonio no había funcionado, sin darme cuenta de que todo desde el principio había sido una mentira calculada y orquestada. La última vez que supe algo de Daria fue hace como 4 meses. Recibí una carta de ella desde prisión, otra vez tratando de convencerme de que ella realmente había desarrollado sentimientos por mí a pesar de todo, que la estafa había empezado como un trabajo, pero que eventualmente se había enamorado de verdad. No sé si creerle o no, honestamente no me importa ya, porque incluso si una pequeña parte de eso fuera verdad, no cambia el hecho de que me mintió desde el día 1, que estuvo dispuesta a destruir mi vida financiera y emocional por dinero, y que si no la hubieran atrapado probablemente lo hubiera hecho sin remordimiento. Tiré esa carta a la basura y seguí adelante con mi vida, porque eso es lo único que puedes hacer después de algo así, ¿sabes? No puedes quedarte atrapado en el pasado o en lo que pudo haber sido. Tienes que aprender las lecciones, protegerte mejor en el futuro y eventualmente abrirte de nuevo a la posibilidad de confiar en alguien, aunque sea aterrador. Y eso es lo que estoy tratando de hacer ahora con Sara, tomándolo día a día, siendo honesto sobre mis miedos y mis inseguridades, y esperando que esta vez sea diferente, que esta vez sea real.